del apóstol Pablo a Timoteo, segunda a Timoteo capítulo 1, verso 6. Segunda a Timoteo 1:6. Hermanos, en la actualidad, en la realidad que vivimos hoy en el mundo de hoy día, hay una palabra que ya no se usa solamente quizás para hablar de logros o de metas o de objetivos allí alcanzados, sino que es una palabra que ya se asocia mucho a estilos de vida que son un verdadero desafío allí para la humanidad y en cuanto o en relación a lo que Dios ha dejado en claro en su palabra. Hay una palabra allí que se llama orgullo y que muchos la usan a veces sin darse cuenta, otros lo hacen a propósito allí también, pero que va allí un poco en contra de lo que enseña la palabra de Dios, de lo que enseña la Biblia. Pero si bien algunos a veces tienen esa cierta, ese cierto orgullo por las metas, por los logros que han alcanzado, por los objetivos que se proponen o que tienen por delante, entonces eso nos muestra a nosotros, no que tenemos que tener orgullo, no, nada que ver, pero sí que nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de lo que Dios nos ha dado y de lo que nosotros tenemos. Segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Pablo había orado, había ungido allí a Timoteo, ¿no? Y lo había enviado allí al ministerio. Y lo designó como pastor allí en una de las iglesias que Pablo había levantado. Y el verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Qué linda invitación que hace Pablo aquí, ¿no? Que le hace a Timoteo. Participa de las aflicciones del Evangelio, por el Evangelio, según el poder de Dios, ¿no? Qué lindo que alguien te diga: vamos a participar de las aflicciones, vamos juntos, ¿no? Es una invitación capaz que no tan llamativa. Si alguien te invita: vamos a tomar un café en esta mañana que está fría, bueno, es más linda esa invitación, ¿no? Pero Pablo le dice a Timoteo: participa allí de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu presencia en este momento. Gracias porque nos hemos podido alegrar y cantar con júbilo, con alegría en esta mañana, exaltando tu majestad, tu grandeza. Hemos adorado tu nombre, te hemos bendecido, Dios. Pero queremos también que tú hables a nuestra vida y salir de aquí desafiados por tu palabra, Señor. Tu palabra que es verdad, que es viva, que es eficaz y que tiene poder para discernir en nuestro interior. Háblanos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos, Señor. Amén. Y hermanos, es por eso que en estos tiempos donde el pecado aún es motivo de orgullo para muchos, es una realidad. Muchas personas que tienen a Cristo y viven un estilo de vida donde sienten aún orgullo por el pecado, por las cosas que están haciendo. Lo vemos a diario, hasta se hacen marchas, manifestaciones para destacar el orgullo por ese pecado, por lo que están haciendo. Pero ante todo eso, la iglesia no puede tener vergüenza de cumplir el propósito que tiene en este mundo. ¿Y por qué decimos esto? Porque nuestro Señor Jesús nos dejó bien en claro lo que su iglesia es y lo que su iglesia tiene que hacer
en este mundo, en la sociedad en la que estamos y en cada época. La iglesia tiene una tarea y una misión. Cuando hablamos de la iglesia hablamos de todo, no hablamos de este lugar físico que es el templo, hablamos de toda la iglesia de Cristo alrededor de todo el mundo, aquellos que aman y sirven a Dios y que han sido comprados por su sangre y que se mantienen fieles y firmes en Cristo Jesús. Esa es la iglesia de Cristo. Y tiene una tarea, tiene una misión por delante, un propósito por cumplir, del cual no puede estar avergonzado. El texto de Mateo, capítulo 5, verso 13 al 14, las palabras de Cristo allí cuando estaba enseñando el sermón del monte y trae esta enseñanza, en esta enseñanza él dice: vosotros sois la luz, la sal de la tierra, perdón, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y el verso 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y estos dos textos, estos dos versículos nos recuerdan que la iglesia tiene que ser sal y luz en este mundo. Y ese es un poco el propósito allí general que Cristo dejó establecido para su iglesia, que es algo que es para todos. Más allá de cada iglesia local, donde esté ubicada, en cada lugar, en cada nación, aún en cada pueblo, y que tenga su misión y su misión específica en ese lugar. Más allá de eso, en términos generales, hay un propósito que es para toda la iglesia de Cristo, a lo largo de todos los años y hasta que el Señor venga, que tiene que ser sal y luz en este mundo. La iglesia no puede desvanecerse o diluirse en este mundo. No, o sea, no puede pasar inadvertida, porque entonces no sirve para nada. Por más pequeña que sea, por más que hoy numéricamente aquí seamos pocos y no seamos una iglesia, a veces miramos y hay iglesias tan grandes allí que pensamos, y miramos, pero aún así, en el lugar donde Dios nos ha puesto, y la tarea de cada uno y el compromiso de cada uno es seguir siendo sal y luz, y no avergonzarnos y no diluirnos allí en este mundo, porque si no, allí no servimos para nada. Y la segunda cosa, la iglesia no se puede esconder. De todas las formas que podamos, tenemos que dar a conocer a Cristo y mostrarnos como iglesia, y mostrarnos que llevamos un estilo de vida diferente, y mostrarnos que llevamos a alguien en nuestro corazón que ha cambiado nuestra vida y que tiene el poder para cambiar la vida de los demás. Y recordar lo que decía Pablo allí. Y también lo que dice allí en Romanos, Pablo cuando dice en Romanos 1:16, que el Evangelio tiene poder. Es poder de Dios. No es algo insignificante, no es algo allí que no tiene razón, no, tiene poder. Es poder de Dios, decía Pablo. Y es por eso que el llamado del Señor para su iglesia es a no avergonzarse, a cumplir ese llamado y ese propósito en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y la palabra que queremos compartir en esta mañana es esta: iglesia del Señor, no nos avergoncemos. Amén. No nos avergoncemos aún en cómo estamos hoy, aunque hoy no seamos tanto, aunque aún hoy no hayamos alcanzado todo lo que tenemos por delante. No nos avergoncemos, al contrario, procuremos entonces ser sal y ser luz como el Señor ha dejado allí escrito en su palabra, y no avergonzarnos del propósito de Dios con nuestra iglesia. Amén. No nos avergoncemos de qué cosa. Y lo primero así que se desprende del texto bíblico es: no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 8 allí de 2 Timoteo 1, donde lo leímos, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo. Pablo estaba preso cuando escribe esta palabra a Timoteo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo damos testimonio de Cristo? Yo sé que hoy no es estudio bíblico, pero si alguien quiere decirlo, lo puede decir. ¿Cómo doy testimonio de Cristo? ¿O qué significa? ¿Qué entiende usted por dar testimonio de Cristo? ¿Cómo lo hacemos? Con nuestro propio testimonio. Con nuestro propio testimonio. Con nuestra propia vida. Esa es la forma más fuerte. Esa es la forma más veraz. Esa es la forma más potente quizás en que tenemos nosotros para dar a conocer a Cristo.
con nuestra propia vida. Porque podemos leerle a alguien un versículo. Por ejemplo, puedo leerle a alguien un versículo allí donde dice Dios es amor. Y envió a su Hijo y todo lo más. Y hablarle del amor de Dios. Pero tengo una actitud que demuestra lo contrario. Ahora, si yo digo eso y encima voy y demuestro el amor de Cristo en mi vida, y alguien viene allí que no conoce al Señor y me habla mal o me trata mal, y yo trato de ubicarme, trato de calmarme, ¿no? Y mostrar paciencia y responderle de otra manera y demostrar, obviamente que no nos vamos a dejar allí que sea algo constante, ¿no? Pero tratar de reflejar a Cristo en nuestra vida y demostrar el amor de Cristo. Eso va a hablar mucho más fuerte de lo que yo pueda decir con mis propias palabras. Eso va a ser algo que va a marcar la diferencia y que los demás van a ver que hay algo diferente en nosotros. Claro que para eso necesitamos del Señor, para eso necesitamos del Espíritu Santo, para eso necesitamos lo que Jesús dijo, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que el Señor dijo. O sea, la capacitación y el poder lo da el Espíritu Santo para poder hacer eso. Por eso esa necesidad y esa búsqueda que tenemos que tener del Señor. Pero como cristianos tenemos que sentirnos gozosos y privilegiados de seguir la obra del Señor en este mundo. En que nosotros somos parte de esa obra que Jesús comenzó allí en la cruz y que luego continuó a través de los discípulos. O sea, no es poca cosa. No somos poca cosa. Y esto no es para que nos creamos más o superiores o mejores que alguien. Pero nosotros tenemos que entender que somos la iglesia del Señor. Y que tenemos algo poderoso en nuestras vidas. Que es el mensaje del Evangelio. Porque es poder de Dios para todo aquel que cree, dice Pablo. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Y a veces me bromean así porque me gusta mirar un poco a la raíz allí de la palabra donde fue escrita. Y esta palabra allí de Romanos 1:16, cuando dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, usa la palabra del griego dinamus, que quiere decir dinamita. ¿Alguien vio alguna vez allí en una película algo, el efecto de la dinamita? Que explota, ¿no? Y vuela y vuela con todo, explota y tiene un poder allí, una capacidad. Y de esa misma raíz de esa palabra, cuando se escribe allí el Nuevo Testamento, cuando escriben allí en Romanos, Pablo usa esa palabra del griego, dice dinamos. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es como esa dinamita que explota. Y no explota para destruir lo bueno. El Evangelio es poder de Dios para destruir las obras de maldad, las obras del diablo. El Evangelio es poder de Dios para destruir las obras del enemigo. El Evangelio es poder de Dios para romper toda cadena. Y no necesitamos mucho porque dice su palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estaré yo, dice el Señor. Y si en esta mañana estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús, amén, el poder de Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Amén, para que nosotros no nos avergoncemos y podamos seguir siendo testigos del Señor. Y tenemos que sentirnos, como decía, privilegiados de poder seguir la obra del Señor en este mundo y de poder ser parte de la obra de Dios en este mundo. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es nuestra misión, continuar con eso. Continuar con eso. Lo que pasa es que a veces pasa el tiempo y nosotros nos vamos olvidando, o nos va perdiendo el sentido, nos vamos perdiendo el gusto. Pero volvemos al principio, como la sal. Si la sal pierde el gusto, de nada sirve. Pero que podamos de vuelta cobrar ese gustito. Como recién hablábamos, volver allí a ese primer amor. Y poder recordar eso. Ayer en la mañana tuvimos un tiempo de oración y de taller allí con el grupo del Ministerio de Alabanza y estuvimos tratando algunos de estos temas. Y en una de las cosas que tratábamos, en uno de los videos allí que mirábamos, del taller que se brindaba, el hermano que hablaba y decía esto, ¿no? ¿Cuántas veces perdemos, nos olvidamos, no tenemos en cuenta, perdemos el sentido de que tenemos un privilegio enorme
de ser parte de la obra de Dios, de ser parte de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios está haciendo con nosotros, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y hermanos, como hijos de Dios no podemos avergonzarnos de hablar de la salvación en un mundo que va y sigue cada día directo a la condenación. Y capaz que en esta mañana usted vino con necesidad y con ganas de escuchar otra palabra, ¿no? Un mensaje más de aliento allí, pero necesitamos volver a entender que no podemos avergonzarnos de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. Y cuando nosotros nos encargamos de esta parte, cuando nosotros procuramos volver a eso que Dios quiere y a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, hay una promesa: Dios se va a encargar de lo demás de nosotros. Dios se va a encargar de nuestras necesidades, de nuestros problemas. Dios se va a encargar de lo demás en nuestra vida. No podemos avergonzarnos de hablar de salvación cuando hay un mundo que va directo a la condenación. Proverbios 24:11 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. No nos avergoncemos de hablar de salvación, aunque los demás se burlen. No nos avergoncemos. Hermanos, no nos avergoncemos tampoco de sufrir por causa del Evangelio. El texto donde leíamos allí, 2 Timoteo 1:10, y Pablo dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo entendió algo, de que lo que él sufría, lo que él estaba pasando, lo que a él le tocaba vivir, estaba escribiendo estando preso allí estas palabras. Entendía que eso no tenía comparación con lo que iba a venir después. Y no se avergonzaba de estar en esa situación. No sentía vergüenza por eso y le decía a Timoteo: tampoco tengas vergüenza de que yo estoy así. No tengas vergüenza de que te está escribiendo alguien que está preso, alguien que está encarcelado allí. Porque estoy así por causa del Evangelio. Estoy así por causa de Cristo. Por hacer su voluntad, por servir al Señor, por seguir lo que Él me ha pedido hacer. Por eso estoy preso. Pero yo estoy seguro, decía Pablo, que Él va a guardar mi depósito, dice, para aquel día. No las cosas que Pablo había guardado. Cuando dice su propio depósito, está hablando de su propia alma. Que por más que físicamente estuviera preso allí, él sabía que Dios estaba guardando su alma para ese día, para el día final. Tenemos que comprender allí que el apóstol Pablo quizás tenía muchos motivos para sentir orgullo. Como judío, Filipenses 3, 4 al 6 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo decía que él había cumplido con todo, ¿no? Con todo lo que se presentaba allí, según el judaísmo, según la religión de la época. Y tenía todo ese protocolo, tenía todo, digamos, todo ese currículum allí, armado. Sin embargo, no se sintió orgulloso de eso. Sin embargo, no puso eso allí antes. Y también tenía un motivo muy grande para sentirse orgulloso en cuanto a su ciudadanía, ¿no? Porque no solamente Pablo era hebreo allí de nacimiento, sino que tenía la ciudadanía romana. Y eso era importantísimo para la época. El Imperio Romano era quien gobernaba todo y estaba allí gobernando también Israel. Pero todo ciudadano romano de nacimiento o que había adquirido la ciudadanía romana también tenía derechos por encima de todos los demás y debía ser respetado. Hechos 22, 25 al 29 dice: porque cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, dice que fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano.
vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. En algunas oportunidades Pablo ni mencionó esto y lo llevaron preso, porque estuvo preso muchas veces, no solo una vez. Pero en esta oportunidad él lo mencionó, y en los tiempos del apóstol Pablo, allí la mayoría de la población en el Imperio Romano no eran romanos allí de nacimiento, porque era lo que el imperio había juntado y había adquirido, digamos, como propiedad de ellos allí, en cada lugar donde habían ido. Pero Pablo, a pesar de ser un judío allí de renombre, a pesar de ser un ciudadano romano, estaba preso por causa de Cristo, por predicar el Evangelio, y no se avergonzaba de eso. No se avergonzaba de sufrir si era por causa de servir a Jesús. Pues para Pablo ser un judío y ser un romano no era nada comparado a lo que significaba para él y para su vida ser llamado de Dios, ser hecho hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos recordar y entender siempre. Otra de las cosas que ayer hablamos con el grupo allí de alabanza, antes de ser un músico, antes de ser un servidor, antes de ser un predicador, antes de ser el que esté a cargo de los niños, antes que todo, somos hijos de Dios. Amén. Antes que todo, nosotros somos hijos de Dios. Antes que toda la trayectoria que puedas tener en tu vida, antes que toda la formación con que puedas cargar sobre tus espaldas, antes que todos los títulos que puedas haber adquirido en este mundo, antes que todos los estudios, la preparación, la capacitación que puedas tener, debemos recordar que antes que todo somos hijos de Dios y respondemos a nuestro Dios. Primero respondemos a nuestro Dios. Y cuando Pablo pone en la balanza eso, sí tenía motivo de jactarse, como los demás se jactaban. Tenía mucho más preparación, tenía mucho más estudio, tenía cantidad de cosas, pero no estimó eso por sobre lo otro, sobre el llamado de Dios para su vida. Recordó que era hijo de Dios y como hijo de Dios tenía un llamado de Dios, y era no avergonzarse del poder del Evangelio de Cristo. El llamado que tenía sobre su vida era: no me voy a avergonzar del poder del Evangelio de Cristo Jesús. Y si tengo que sufrir, sufriré por eso. Y si tengo que estar preso, dijo Pablo, estoy preso por eso. Pero por sobre todo, él entendía que estaba preso por causa de Cristo. Filipenses 3, 7 al 8 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Hay otras versiones allí que dicen para conocerlo, por conocerlo más. Todo lo tengo por basura. Toda mi experiencia, dice Pablo, lo tengo como basura, con tal de ganar a Cristo en mi vida. Y hermanos, que muchas veces toda nuestra experiencia o todo lo que podamos tener nos hace confundir y es un impedimento para que Dios pueda seguir obrando o traer cosas nuevas a nuestra vida, o poder hacer algo nuevo con nosotros, o el hecho simple de poder ser nosotros testigos de Él y presentar el Evangelio de Dios en nuestra vida, con nuestras vidas, ser testigos de Cristo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender que aún es mejor sufrir por Cristo que sufrir por causa del pecado. Hay algo que es claro: en este mundo vamos a sufrir, tenemos que elegir por qué sufrir. Lo bueno, que aquel que sufre por Cristo no será avergonzado. Lo bueno, que aquel que sufre por Cristo será recompensado por Dios Padre. Lo bueno, que aquel que sufre por Cristo tiene una recompensa aquí en este mundo y en la eternidad. Primera de Pedro 2:20 dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es lo que agrada a Dios. A ver, no es que necesariamente siempre va a ser así
Y no es que el Señor esté buscando que estemos siempre sufriendo, ¿no?, y siendo golpeados por Él. Pero en el momento que nos toque sufrir, en el momento que por ser testigos del Señor, en el momento que porque queramos vivir una vida de santidad y que refleje el amor de Dios y que refleje a Cristo en nuestra vida, tengamos que sufrir, se tengan que burlar de nosotros, y aún con cosas como las que le pasó a Pablo, en ese momento eso agrada a Dios y eso es aprobado por Dios, porque nosotros estamos haciendo algo que se llama obediencia a Dios. Amén. Jesús mismo declaró que sufrir por causa del Evangelio trae bendición a nuestra vida. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son porque cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús dice esta palabra, ¿no?, y lo dejan claro: cuando sea por causa del Señor. Ahora si nos persiguen o no hacen cosas porque nosotros las buscamos, ¿no?, ahí es diferente. Por eso dice allí: cuando ellos mientan, dice Jesús, ¿no?, cuando hablen mal de vosotros, mintiendo. Cuando hablen algo de nosotros y tengan razón, ahí es diferente. Pero lo que Jesús destaca es esto: cuando los persigan, cuando hablen mal de ustedes, mintiendo, cuando hagan todas estas cosas, recuerden, dice: gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así pasó en el pasado, porque así pasó con los profetas, dice, que fueron antes de vosotros. Y a veces decimos: ay Señor, ¿por qué me pasa todo esto? A veces decimos: ay Señor, no merezco tanto sufrimiento, no merezco pasar esto. ¿Alguna vez dijo eso? No merezco esto que estoy viviendo. Y la pregunta que debemos hacer de Jesús: ¿mereció la cruz? ¿Jesús mereció lo que pasó? No, no lo merecía, pero lo hizo por nosotros. Amén. Lo hizo por amor a cada uno de nosotros. No nos avergoncemos entonces de vivir las situaciones que tengamos que vivir por causa del amor de Cristo reflejado en nuestra vida. No nos avergoncemos de mantener la esperanza en nuestro corazón, aún en las condiciones más complicadas, más difíciles. Romanos 5:3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. La esperanza no avergüenza, dice Pablo. La esperanza no avergüenza, le decía allí los romanos. No nos avergoncemos de mantener esa esperanza en nuestro corazón, aún en tiempos difíciles, aún en momentos difíciles. Como hijos de Dios, uno de los llamados que tenemos es a mantener viva la esperanza. Y mantener viva la esperanza es iluminar muchas veces la vida de otros que han perdido toda esperanza de su vida. Uno de los significados del nombre Siloé, que es el nombre que tiene aquí nuestra iglesia, es fuente de esperanza. Habla de alguien que fue enviado, pero también hace referencia a ese estanque y a esa fuente de esperanza que había allí en el lugar olímpico, donde muchos podían venir y saciar su sed, porque había agua y agua de vida allí. Y era esa fuente de esperanza. Qué bueno que nosotros, personalmente, cada uno de nosotros, al no avergonzarnos del Señor, al reflejar a Cristo en nuestra vida, podamos ser esa fuente de esperanza para los demás. Y mantener viva la esperanza es iluminar la vida de otros que han perdido toda esperanza en su vida. Hay muchos a nuestro alrededor que han perdido toda esperanza. Pero qué bueno que nosotros podamos ser iluminar esas vidas para que ellos puedan volver a mantener esa esperanza. Colosenses 1:27: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí, Cristo en usted, la esperanza de gloria. Cristo en su vida, Cristo en mi vida, es para otro esperanza de gloria. Es para otros esa luz de esperanza que ya no pueden ver. Mantener viva la esperanza es testificar al mundo de aunque todo parezca perdido, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en el control.
Mantener viva la esperanza en nuestra vida es demostrar con nuestro propio testimonio, con nuestra propia vida, de que Dios es real y de que hay una solución, de que hay algo diferente. Ahora, si yo me contagio con los demás y estoy en un lugar donde están todos hablando mal y quejándose y todos diciendo lo mismo y yo me meto en la misma roca, no estoy demostrando de que hay alguien que es vivo, que es real, que tiene poder para cambiar la situación que los demás están viviendo. Ahora, si yo me pongo a testificar con mi propia vida y con mis propias palabras, a hablar de que hay una esperanza, de que hay un Dios vivo y real que puede cambiar y revertir la situación de lo que están viviendo los demás, voy a ser yo mismo una fuente de esperanza y voy a mostrar a Cristo a través de mi vida. Claro, el riesgo es que otros se vayan a burlar, el riesgo es que otros se vayan a reír o aún vayan a hablar mal. Ese es el riesgo, eso implica ese riesgo. Pero volvemos a lo mismo, no me avergüenzo, dijo Pablo, no me avergüenzo de todo eso. Marcos 10:27 dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aunque parezca imposible, aunque todo esté allí muy complicado, qué bueno cuando en nuestra propia vida seguimos mostrando esa luz de esperanza. Porque no solamente nos hacemos bien a nosotros, no solamente nos va a bendecir a nosotros, sino que vamos a ser nosotros de testimonio para los demás. Y vamos a hacer esa luz de esperanza que a veces otros tanto están necesitando. Y a veces pensamos, porque muchas veces pasa, pensamos que es tan complicado ser testigos del Señor. Pensamos que está tan complicado allí quizás compartirle a otros acerca de Cristo. ¿Por qué van a decir? Porque se van a burlar, se van a reír. Pero cuando nosotros volvemos a ese primer amor, como hablábamos hoy, entendemos que hay muchos que están allí necesitando y que están casi desesperados y que a veces están esperando una sola palabra, un solo gesto allí, para poder ver algo diferente, para poder ver una pequeña luz allí de esperanza y de poder llegar a conocer a Cristo. Entonces, si se burlan, que se burlen. Si lo niegan, que lo nieguen. Pero sigamos nosotros siendo testigos del Señor. Iglesia, no nos avergoncemos de ser testigos de Cristo. Amén.